Personajes, más allá de las palabras, un enfoque profundo de nuestra realidad. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de personajes durante este día domingo. Hoy queremos compartir un tema trascendental e importante como todos y cada uno que analizamos en su programa. Hoy nos queremos referir al tema Perdón sin olvido en el caso del universo y Gran Hermano. Tema que se ha venido tratando durante algunos meses, que fue polémico en algunos sectores, que fue tema nacional e internacional. Con este tema vamos a dialogar con importantes invitados en esta noche, Manuel. Luis, ¿qué tal, amigos del país? Muy buenas noches. Sí, nos acompañan en esta noche para analizar este importante tema el asambleísta Gabriel Rivera de los registros de Alianza País por la provincia de Esmeraldas. Al centro del panel se encuentra el doctor Gustavo Medina López, jurista, jurisconsulto, a quien también agradecemos por su presencia esta noche. Y cierra este panel el doctor Ramiro Terán, asambleísta por el Movimiento Popular Democrático. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. El anuncio fue como la crónica de un perdón anunciado. Ya en su primera declaración ante la prensa luego de la sentencia, el primer mandatario se mostró satisfecho por los objetivos cumplidos, dejando abierta la posibilidad de revisión. Siempre estamos dispuestos a revisar todo. Es que, según indica, primero, se logró demostrar la mentira del periódico El Universo. Segundo, evidenciar que el responsable no solo era el autor del editorial, sino los directivos del medio. Y tercero, lograr que la ciudadanía supere el miedo a la prensa. Se demostró que se puede enjuiciar y vencer al abuso del poder mediático. Sin embargo, en carta abierta emitida a los ciudadanos, la sorpresa fue que el jefe de Estado desistirá de la demanda contra los periodistas autores del libro Gran Hermano, a quienes acusó de asegurar que el presidente conocía de los contratos de su hermano Fabricio con el Estado. Lo que le faltó decir es que las empresas fantasmas y las contrataciones, así como los juicios contra el Estado, fueron y son asesorados por el procurador de Diario El Universo. Pero pese a esto, Rafael Correa perdona. Hay perdón, pero no olvido. Y de paso, una crítica a las supuestas distorsiones del sistema interamericano de derechos humanos. Hemos descubierto que la atribución de solicitar medidas cautelares no consta en la Convención, único documento vinculante para los estados, sino que se la arrogó la propia Comisión en su reglamento. De ahí que insiste en la urgencia de una transformación. Los estados estamos obligados a cumplir lo que firmamos. Un nuevo organismo que defienda los derechos humanos y no los intereses de los poderes hegemónicos y de capital. Vamos a dar inicio entonces a este diálogo y quiero comenzar justamente con el jurista, catedrático, el doctor Gustavo Medina. Doctor, cada uno va a tener en su diálogo, en su exposición, 5 minutos en este, no debate, sino más bien podemos llamarlo de diálogo para llenar justamente los temas de cómo se han ido presentando cada uno de los casos. Para comenzar, ¿qué es el CIADI y cómo se partieron el tema de las medidas cautelares en el tema del universo? Bienvenido. Creo que el tema de las medidas cautelares rebasa el imperio de la normativa interna del país. Está sujeto ya al derecho internacional y naturalmente se ha tramitado de conformidad con esas normas. Ahora, en la práctica, habiéndose ejercido esta suerte de derecho que se llama el perdón, como que las medidas cautelares resultarían extemporáneas. Sin embargo, creo que la audiencia que está prevista para el mes de marzo que hemos empezado, habrá de darse y, entre otras cosas, se expresará lo que ha señalado. ¿No era necesario estas medidas cautelares en el caso del Diario El Universo? Las medidas cautelares en el orden internacional desempeñan el rol que las medidas cautelares o preventivas tienen en el orden interno de los países. Por ejemplo, en el orden penal
cuando hay algún grado de peligrosidad del o de los indiciados en materia penal, hay que ordenar la prisión preventiva de ellos, o hay que ordenarles que concurran ante la autoridad. En esa misma dimensión, en el orden internacional, hay otras medidas cautelares que tienen que estar de acuerdo a la naturaleza del asunto que se ventila en esas instancias internacionales. Y ya sabemos que en el caso que en este momento nos preocupa, lo que se expidió como medida, como recomendación, es la no ejecución de la sentencia recaída en el juicio contra el diario El Universo, sus personeros y algún periodista. Ahora, el tema también era si era vinculante o no en el tema decisivo. He señalado que esta medida primero tenía, desde el punto de vista del origen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo le llamaría una fase administrativa, tiene la condición de una recomendación. Pero eso puede pasar ya al orden jurisdiccional, es decir, a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí sí las medidas que adopta esa Corte son vinculantes. En este caso no lo era. He señalado la naturaleza, son recomendaciones, pero recomendaciones que tienen algún peso de orden moral, de orden político y un peso sustancial en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Manuel. Asambleísta Rivera, muy buenas noches. A través de una carta abierta el pasado lunes, el presidente de la República prácticamente atendió o escuchó la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dejar sin efecto o de retirar el proceso en contra de los directivos del Universo y en este caso, de este caso particularmente, luego se conoció que fue también para los escritores del Gran Hermano. ¿Cuál es la percepción que debería o que ustedes piensan tiene el país de la actuación del presidente una vez que tomó esta acción prácticamente de perdón a sus difamadores en este caso? Buenas noches a todos con quienes comparto este panel. Buenas noches a todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y que nos escucha. Yo rápidamente quiero contestar eso que me ha preguntado, pero además hacer un pequeño comentario a lo que el maestro universitario, doctor Medina, nos ha dicho en este momento. Bueno, primero que hay que destacar el hecho de que por primera vez, creo que en la historia del Ecuador, un grupo económico, una gente con tanto poder fáctico como los directivos del Universo, como el Universo en sí, ha podido ser sentado ante los tribunales y llevado a juicio. Porque los temas mayores en este país pues nunca se llevaron a juicio, o si se llevaron a juicio finalmente se decía el pueblo ecuatoriano culpable, como en el caso de la muerte de Eloy Alfaro, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Eso lo consideran un logro? Claro, yo pienso que es un precedente realmente importante, quizás comparable a la división del poder de la Iglesia con el poder del Estado en épocas pasadas, en su momento. Segundo, quiero también comentar rápidamente el tema de las medidas cautelares. La ciudadanía lo conoce, debe saberlo, los abogados lo sabemos, es un tema muy común, que estas tienen un carácter de accesorio. Las medidas cautelares no pueden resolver el fondo de lo que está trabado en la litis, desde luego. Y que el tema de los derechos humanos, cuando se va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Comisión, como es el caso del Universo, tiene que haberse agotado la vía interna. ¿Qué significa esto? De que tienen que haberse agotado, pues en este caso, llegar hasta la casación, luego operar los recursos que creen las partes convenientes y luego de que esto termina, pues ir ante la jurisdicción constitucional, en este caso la Corte Constitucional, donde usted puede acudir a través de una acción extraordinaria de protección. Esto no se verificó en el Ecuador. O sea, antes de que termine todo el proceso en el Ecuador, va y se acude ante la Comisión Interamericana pidiendo unas medidas cautelares. Y en porque una había un riesgo según los directivos del Universo, ¿no? Quiero ir allá. Y en una forma realmente inentendible, usted encontrará que la Comisión Interamericana le recomienda al Estado ecuatoriano y le dice, mire, deje o no aplique o deje sin aplicación o sin sustento, ¿no? Insubsistente, lo resuelto por la Corte Nacional de Justicia el 15 de febrero. Vaya usted a ver si el 15 de febrero hubo sentencia. No hubo sentencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución ecuatoriana? La Constitución dice que son de obligatorio cumplimiento cuando tienen una obligación exigible, clara, concreta, expresa. Pero si se refiere
simplemente una sentencia que no existe, entonces tiene usted allí una imposibilidad de poderla aplicar. Otra condición de las medidas cautelares es el hecho de que estas operan cuando existe una amenaza de un daño irreversible. Yo quiero preguntarle a la ciudadanía, a ustedes, quienes comparten conmigo este debate o este panel, ¿cuál es el daño irreversible que se podía ver? Porque el doctor Medina no me deja mentir de que para que las medidas cautelares sean tales, tienen además que, cuando se conceden, tienen además que ser profundamente sustentadas, ¿no es cierto? Tiene que haber una argumentación, y aquí tampoco la Corte Interamericana lo hace. Entonces las medidas cautelares se convierten en arbitrarias. Y al ni siquiera, en este caso, expresar ¿a qué sentencia se refieren? Porque suponían que era el 15 de febrero, pero el 15 no hubo sentencia, sino audiencia. Entonces, me parece que la obligación no es clara, no es expresa, no es entendible. Entonces, finalmente, aquí no está de por medio si es que estamos peleando por la libertad de expresión, sino que finalmente lo que la CID hace es reflejar el reacomodo de fuerzas dentro de esta América que actualmente están surgiendo nuevos países, nuevas fuerzas, nuevos poderes que se resisten a someterse a esa organización que ha venido operando durante las últimas décadas. Entonces eso es lo que refleja el reacomodo de poder dentro de nuestra América, y eso no solamente está pasando en América, sino en el mundo entero, y entonces la CID se convierte en una herramienta para mantener el statu quo. Ese es el tema que está aquí de fondo, yo creo, y nosotros no podemos prestarnos a entender solamente el tema jurídico, sino que debemos entender el contexto político, porque recuerde usted, y con esto yo le agradezco mucho los segundos más que me ha dado, recuerde usted que existen más de 14 medidas cautelares pedidas por el Estado ecuatoriano y por el ciudadano ecuatoriano que no han sido resueltas, y en este caso se acogen las medidas cautelares que pide el diario Universo, en una forma realmente rápida que sorprende, y qué bien que lo hagan rápido, pero ¿por qué no se resuelven los otros pedidos? No hay padrinos entonces. Entonces no hay padrinos. Entonces, claro, aquí cuando se tiene padrino y cuando se tiene mucho dinero, como el caso del Universo, pues usted puede conseguir hasta medidas cautelares que no tengan o que no reflejen realmente la naturaleza de la medida cautelar. Correcto. Asambleísta Terán, buenas noches. ¿Quién salió ganando en este tema? Un saludo cordial. Aquí el Ecuador salió perdiendo. El país salió perdiendo por la prepotencia y la soberbia de un presidente que nosotros tenemos. Hace un momento escuchaba que le han sentado al diario El Universo a discutir. Se demostró tan claro de que la justicia está manipulada por el gobierno. Pongo ejemplo de una injusta encarcelamiento de Marcelo Rivera. 3 años, luego le echaron otros años más y se acabó, vea. Esa es la justicia del presidente. Ecuatoriana. La justicia claro, del presidente. No del desde presidente. Luego. Por eso es que. Independiente. Desde luego. Por eso estoy poniendo como ejemplo cómo se manipula el Poder Judicial. Vamos al caso del diario El Universo. Nosotros, en este caso, tenemos 4 puntos de vista. El primero, causa-efecto. El segundo, judicial. El tercero, político. Y el cuarto, económico. Causa-efecto. Aquí no hay que descuidar del problema 30 de septiembre. Ese no hay que descuidarle, porque ese fue el inicio para todo este problema que tampoco el país puede olvidarse. Una cuestión judicial, ya lo dije anteriormente, demostrado que la justicia está a merced del gobierno y del presidente exclusivamente. En el plano político, se pensó, o el presidente pensó que iba a sacar rédito a nivel nacional, toda vez de que solamente hagamos una encuesta tan pequeña. Cojamos un taxi, preguntemos al taxista, de 10 personas, ¿cuántos están a favor? Dice máximo 1. A nivel internacional, qué mal que se quedó, qué mal. Si no había la injerencia o el pedido a nivel internacional, esto continuaba el escándalo porque es un show mediático. ¿Y por qué en este caso el CEDE actuó así con el diario El Universo y no en otros casos que también han sido de tema internacional? Ya se ha manifestado, existe también con presiones. Pinochet, de Guantánamo. Desde luego. ¿Por qué en este actuó tan rápido? Desde luego, porque también aquí hay presión de parte y parte. En este caso, pues, el diario El Universo quería que se le solucione, pero se evidenció en cambio aquí. Pero nosotros han sido más graves los casos. Pues. Desde luego. Y ahí no hubo presión. Obvio. Pero en cambio, ¿qué pasó aquí? Si el señor presidente tiene la razón, pues manténgase, porque la razón le ampara. Y no venga, dice,
Perdón, pero no olvido. Bueno, tanto rencor. Sin olvido no hay perdón. Desde luego, tanto rencor. Hablo como maestro. No. Apliquemos la psicología evolutiva allí. Por favor. Concluye. Económico. Dentro de la parte económica, toda persona que desea disfrutar de su dinero, lo hace en base a su trabajo. En cambio, aquí hemos visto que, con juicios, el señor presidente quiere enriquecerse, o está enriqueciéndose. ¿Cómo? Ha dicho para él esos dineros. ¿Cómo? Siguió juicio a la Universidad de San Francisco, ¿verdad? Pagó su casa. Siguió juicio al Banco del Pichincha, ¿no es cierto? Compró el departamento en Bélgica. Y ahora con esto, decía que quería solucionar el Yasuní. Lo que quería es el periódico para transformarle en otro telégrafo. Esa es la visión que tienen ustedes. No solamente adelantando. Mire, nosotros lo que somos exportadores. Vamos a lo político, ¿no? Que usted dijo. Usted está también haciendo de este tema arma política. Estamos en proceso electoral, 2013. Vea, todos los escenarios son políticos. El señor presidente quiso maquillar. ¿Para qué? Para que aparecer como magnánimo, que aparecer, pero todo una gentileza. Pero, si quería aparecer así, en la cadena nacional tenía que decir, todo se queda en cero, todo así. Pero no, tenemos que, perdón, pero no olvido, a la prensa corrupta. Bueno, ¿qué ahora sucede? Ustedes están utilizando el tema políticamente, como todos dicen, ¿no es cierto? Mire, hasta la presencia nuestra aquí es política. Claro, por correcto, todo lado. Sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Que nosotros tenemos que responder a los que nos eligieron, más no al poder gustamental. Vamos a ver qué dice usted con respecto a lo que dice el asambleísta Terán, asambleísta Rivera, para luego entrar al análisis con el doctor Gustavo Medina. Yo creo que hay que conocer lo que pasa. Yo realmente le contestaría a mi colega Terán solamente, mire lo que pasa en Esmeraldas. El alcalde de Esmeraldas, de los registros políticos del asambleísta Terán, consiguió la sentencia de 2 años para el periodista Carlos Vitti y lo metió preso, porque consideró que lo había ofendido. Entonces resulta que en el caso del presidente de la República, no opera. Allí sí es abuso de poder, ahí es manejo de la justicia. Pero en el caso que su colega metió a un periodista, Carlos Vitti, lo metió preso en Esmeraldas, ahí sí está bien, pues. Ahí no hay abuso de poder, ahí no hay manejo de la justicia. Entonces una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que otro hace. Entonces yo creo que es pertinente que primero nos pongamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la línea política? ¿Cuál es la línea jurídica que vamos a seguir? Y lo segundo, yo quiero decir que es valiente lo que ha reconocido en el sentido en que el periódico El Universo consiguió las medidas de la CID porque tenía poder, porque había presión de parte y parte. Tan grande será la presión que consiguió unas medidas cautelares de la CID. Imagínense cuando se pidieron medidas cautelares en el caso Aizaya, no se le concedió, había muertos, etcétera, ¿no es cierto? Había una violación de la soberanía ecuatoriana y ahí sí no pasa nada. Entonces aquí lo que pasa es que se hace cargamontón y desgraciadamente movimientos que a veces se han presentado como movimientos de izquierda, como movimientos progresistas, no se convierten sino en otra cosa que en herramientas del poder hegemónico dominante, lo que sí es realmente una traición ante sus votantes, ante la patria y ante la historia. Vamos a lo jurídico. Doctor Medina, por favor, en lo jurídico. ¿Cómo avanzar hacia la clarificación, hacia la transparentación o transparencia de este caso? En este caso ahora las medidas cautelares ya no tendrían sentido. ¿Por qué operaron para evitar o por un inminente riesgo, un inminente peligro en el caso de pagar los 40 millones y los 3 años de cárcel? Pero ya la CID debería retirar estas medidas. ¿Cómo avanzar a la transparencia de esto? Déjeme decirle primero que yo no tengo temor y más bien me gusta escuchar argumentos de carácter político. Pero lo que yo no puedo admitir es que la política desfigure las concepciones jurídicas de los problemas. Por ejemplo, se ha dicho que no se ha agotado la vía interna y que por tanto no procedía esta reclamación ante la Comisión Interamericana de Recursos. No, las medidas cautelares sí son solamente déjeme, asambleísta Rivera, reflexionar. Y usted me rebate con razones. Correcto. Pero lo que se olvidan es de que la acción extraordinaria de protección, no suspende la ejecución de una sentencia por disposición expresa de la ley. Es decir, se tramite en la Corte Constitucional esa acción
pero la sentencia que ha llegado en el orden común de la justicia hasta la casación, hasta desechar el recurso de casación, esa sentencia debe ejecutarse. Y entonces la reflexión es de que hay que pensar la naturaleza de cada una de las acciones de orden jurídico que franquea la ley. De otro lado, se dice de la sentencia que se ha dictado el 15 de febrero, y es posible que haya algún error en orden a la determinación de la fecha. ya. Pero lo que yo sé es de que según el sistema jurídico penal actual, los tribunales de justicia tienen que dictar sentencia en la misma como conclusión o término de la audiencia en donde tiene que juzgarse. Otra cosa es la elaboración del texto escrito y la notificación de esa sentencia. Ustedes me preguntan, ¿qué es esto del perdón y no el olvido? Y en esta materia, yo que no puedo dejar de expresar mis opiniones como abogado, y aunque yo no tenga vinculación partidaria actual, yo tengo ideas políticas muy claras, muy claras. Y si quieren saber, pues yo he sido y soy y seguiré siendo socialdemócrata. Entonces, yo tengo ideas políticas muy claras. Pero no me gusta que esas ideas incidan en la desvinculación de los fenómenos. En el orden jurídico hay que tener atención a ciertas sutilezas. Se han mezclado dos términos, remisión y perdón. Y según nuestro derecho penal, la remisión se refiere a la acción penal, que es otro momento. El perdón se refiere a la pena, que es una suerte de que opera en la acción privada, ¿no es cierto? El perdón opera en la acción privada. El ofendido, el que ha resultado favorecido con una sentencia para expresar su voluntad de que esa sentencia no se ejecute. Correcto. Es decir, ni se cumpla la prisión y el pago dispuesta, ni el pago, que es una